¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como suele decir Diego. Estamos dando inicio a algo que yo creo que es histórico, que es el hecho de que a partir de ahora vamos a contar con una columna muy particular, una columna muy preciada por nosotros. La verdad que esto nos va a dar un plus enorme, porque estamos con el querido Marcelo Di Marco. Él está en Mar del Plata, nosotros acá en el Gran Buenos Aires, para hacer una nueva, como decía, una nueva columna específicamente literaria. Así que vamos a exprimir al maestro que en cada encuentro con un tema particular. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buen día, querido Sebastián. Aquí, taller de corte y corrección. La columna de ustedes, bueno, la verdad que para mí completa mi carrera el hecho de poder recibir de ustedes esta invitación. Voy a tratar de estar a la altura Ah, de las circunstancias. Muchísimas gracias de todo corazón desde ya. al contrario, somos nosotros los agradecidos, Marcelo, lo sabés, y bueno, es un honor tenerte acá. Ya hemos hablado en algún programa, pero con otras cosas. Ahora lo vamos a tener a Marcelo en una columna de Taller de Corte y Corrección, la columna de Marcelo Di Marco, por ADEC TV. Así que, Marcelo, primer programa. Vos dirás, a ver, Pero ¿qué el problema, podemos hablar? pienso lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es definir. Bien dijo el maestro Yenta que esta época, y él hablaba de una época de hace 40 y pico de años, ¿no? Decía que la gente, la forma mentis de la sociedad no daba para las definiciones, le rehuía a las definiciones, Es porque verdad, una vez que uno define algo, tiene que ser consecuente y coherente con eso, ¿no es cierto? exacto. Tiene que ir para adelante con esa definición. La definición es digamos, un decantado, un resumen de de una visión del mundo, ¿no? En este caso, del mundo literario. Y no me refiero tanto a la sociología de la literatura, el mundo literario que es, bueno, a ver quién ganó el premio Nobel. Raro digo que se lo hayan dado a Hungría, país disidente del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Para pensarlo. Realmente, Pero realmente. bueno, la cuestión es que la cuestión literaria que tiene que ver con la creación, no tanto con la difusión de la creación, es lo que a nosotros nos compete desde nuestro trabajo, que empezó hace ya muchos años con este libro, Taller de Corte y Corrección, que le da nombre a mi canal, un canal hermano de ustedes, y Exacto. que con los años llegó a esto. El otro día Mario Segarra, un novelista peruano que vino a Lanita, se compró en el Ateneo la versión con el circulito de este bestseller, con lo Bestseller. cual el libro se sigue vendiendo casi 30 años después. Taller de corte y corrección es un decantado, después vinieron otros libros de escritura, en este momento estoy escribiendo otro. Se trabó. Mira, se trabó. Pero velo vos, no sabes. Tengo una gran cantidad de libros publicados y en cada uno fui cometiendo errores y algunos dicen que también aciertos. Vamos a ver cuáles son entonces los errores para poder mostrárselos a la generación joven, para que no pasen, digamos, por ese camino que yo tuve que pasar durante décadas. Vamos a abreviarles el camino. Mira, los errores deben haber sido pocos, Marcelo, porque en 30 años realmente, ¿no es cierto? Lograr un bestseller, que, por Dios, por favor. Son cuestiones que también Dios ayuda muchísimo en esto, en la difusión de todo esto. A Dios gracias. ¿No? No es una frase hecha, ¿no? Pero sí, somos agradecidos a todo lo que la providencia hace por nosotros. Y te decía, como para resumir las cosas, para ir derecho viejo al punto, hay que aclarar que hay dos lenguas, digamos, como para... a nosotros nos sirve este esquema tan esquemático, Sí, de dividir las cosas en dos zonas, ¿no? Yo le pido a nuestra querida teleaudiencia que este programa está dirigido a ellos justamente para abreviar, ganar tiempo. Hagan una división mental o si tienen un papelito, tracen una línea, digamos, vertical. Y de este lado pongan la cuestión, digamos, que tiene que ver con la escritura funcional utilitaria. Ahí donde, ¿qué vamos a poner ahí? Bueno, como ejemplos, la lista de las compras que dimos el otro día a Nuestra Señora, el mensaje que esta mañana nos mandamos, Marcelo, te espero a las 9 en esta dirección. Bueno, exacto. eso es cortito como un haiku, pero no es un haiku.
Hay enormes diferencias. ¿Por qué la llamamos utilitaria, lengua funcional? Porque es lo que nos sirve para comunicar cosas latas, sencillas, breves o no, pero sí que tienen que ver con la verdad. Esa, Correcto. esa es la zona, digamos, de la verdad. Todas las cartas de amor, por ejemplo, bueno, también las cartas de amor se miente bastante, pero supongamos que yo te quiero, es verdad, fantástico. Pensemos que, vamos, Lo puedo hacer. Noticias periodísticas, diarios íntimos, también se todo. miente. ¿Cómo? También se miente, ¿no? Y sí, también, ¿no? Se automiente. Conócete a ti mismo y es difícil. No hay todos los diarios del mundo, diarios de tapa dura, digo, que nos permitan conocernos. Pero arribamos el bochín hacia el lado de la verdad, contando las cosas que nos pasaron, Correcto. los agradecimientos que podemos darle a Dios, eso es básico, fundamental. Y todo lo que tiene que ver con el periodismo, no tanto el ensayo, pero sí notas del tipo, digamos, el día tanto se presenta el poeta tanto en tal librería. Vayan a ver. Bueno, nos entendemos. Escritura funcional, utilitaria, porque es útil. Después está el otro lado, que no es que sea el lado inútil de la cosa, pero es el lado, digamos, que tiene que ver con la mentira. Si el otro es la verdad, no es con la mentira. Justamente tiene que ver con la ficción. Está del otro lado. Es otra cosa. El lenguaje es el mismo, por supuesto, nuestras 100.000 palabras que tenemos en la lengua española participan de uno y otro campo, pero hay un código, digamos, completamente distinto que tiene que ver no tanto con la funcionalidad, con el utilitario uso del lenguaje, sino que tiene que ver con una palabra mágica que inventó un filósofo alemán allá en el siglo XVIII, que es la palabra aistesis. Aestesis derivó a lo que nosotros conocemos como estética. ¿Qué significa eso en griego? Digámoslo juntos, Sebastián. Yo te estoy hablando a vos, pero en realidad estoy hablando No, por a la favor. audiencia. Vos estas cosas ya las recontra sabés. Pero aestesis significa sensación. Ahí está la clave. A mí no me produjo ninguna sensación, digamos, me produjo alegría tu mensaje de esta mañana, de decir, bueno, Marcelo, nos vemos a las 9, barro, fenómeno, viste, estamos ahí ya, me pego una ducha, te decía, y aquí estoy, ¿no? Fresquito como una panadería para atender. Me dio alegría, me dio entusiasmo y todo. Lo que no me produjo, digamos, es una sensación a nivel alma, a nivel incluso físico. Claro. Y es donde pone el acento la literatura. En el lenguaje utilitario decimos, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, ¿no es cierto? Pongámosle un hecho así, realmente que no es ninguna novedad, porque, digamos, por lo común, digamos, la gente se le muere la mamá. Totalmente. O sea que es medio hasta incluso redundante ese nivel informativo, ¿no es cierto? Pero vos eso se lo llevas a un gramático y este señor te va a decir que debe ser la frase mejor escrita de la historia, ¿no? O sea, sujeto, verbo, predicado. Que no es tanto el escribir bien. Yo acabo de redactar muy bien eso de Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Lógicamente, para decir eso, vida, me basé en el esquema, digamos, que tan vapuleado hoy día del análisis sintáctico, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo le llevo eso a un escritor, no me va a poner un 10, ¿eh? Me va a decir, mira, esto no funciona como literatura. Tiene más que ver con el campo de la zona que decíamos recién, de la zona utilitaria, funcional. Pero a mí el coordinador de taller me dijo que tenía que ser, digamos, muy preciso, muy claro, muy concreto, muy directo. Y bueno, honestamente me parece que no hay mejor modo de decir que Juan estaba muy triste por la muerte de su madre que diciendo que Juan estaba muy triste por... Vamos a hacer que ese señor salga de esa posición para mostrarle la zona, digamos, de la ficción, recordando que ficción tiene que ver con un verbo maravilloso que es el verbo fingere. Significa ni más ni menos, pongan la pausa, querida teleaudiencia, piensen a qué les recuerda la palabra fingere, ahora vuelvan de la pausa y habrán visto que significa fingir. ¿Qué estoy fingiendo? Estoy fingiendo que lo que van a leer ahora es una absoluta realidad que puede llegar incluso a conmover a otro. Esta es la clave de la cosa. La última palada de tierra cayó sobre el ataúd.
Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Ahí está. Claro. O sea, el concepto es exactamente el mismo. Ujú. Estamos informando, sí, pero estamos dando una información de contrabando, digamos así, ¿no? Estamos más que nada evocando la sensación, la emoción de justamente nuestro personaje. Y fíjate vos que la palabra tristeza no se precisó en la segunda, repitámosla. La última parada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Claro, no está la tristeza. Perfecto. Está la tristeza, pero no está. Exacto, ¿por qué? Porque también al no estar, vos le estás dejando un hueco al lector para que se meta con la melancolía, con la inquietud ante la soledad, con Señor. el temor ante la propia finitud también, ¿por qué no? ¿Ves? Ujú. O sea, hay un montón de cosas que están ahí. Borges, citándolo a Novalis, en una entrevista que le hizo nuestro querido amigo Fernando Sorrentino, dice que hay palabras que le corresponden más al lector que al autor. Vamos a comprenderlo más simple volviendo a aquello de Juan estaba muy triste. Bueno, yo leo lo del parque, leo lo del entierro, las paradas de tierra, las lágrimas en los ojos, Juan entre lágrimas recordó y como lector me está diciendo eso, un montón de cosas, pero la básica y fundamental es que Juan estaba muy triste por la muerte de su madre. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó acá? Concretamente, esas palabras que el escritor primerizo puso al principio son las que tiene que poner el lector. Y ahí está lo de Borges. O sea, hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. Es un corolario que uno saca. Tengo acá un ejemplo fascinante tomado de este libro, León Surmelián, Ujú. la ficción narrativa. Este es un libro entrañable. Vos sabés que cuando yo estaba escribiendo Taller de Corte y Corrección, se lo había prestado precisamente a una persona de la Facultad de Letras que me dijo, esto ya está muy anticuado. Bueno, pero al final se lo quedó el libro, no tuve modo de reclamárselo. Y cuando estaba yo en el año 96, estaba escribiendo Taller de Corte y Corrección, recuerdo que este libro, por supuesto, no lo tenía de ninguna manera en una parte. Digo, ¿qué hago acá? Bueno, ¿sabes qué? Voy a misa, salgo de la misa y había un puestito para juntar plata para el viaje de no sé quién, de los Ujú. ponele. Imagínate con qué libro me encontré. Es como si Dios me dijera, toma, acá lo tenés, Claro. ¿viste? Decía, bien, para la providencia trabaja en cosas Sí, muy sí. Los símbolos están, sí. concretas. Fíjate vos lo que dice acá Sumerian, hablando de Roma, ¿no? Cuando vemos una película no nos conformamos con la mera lectura de los subtítulos, ni quedaremos satisfechos oyendo la voz de un narrador que explicara de qué trata la película. Queremos ver a los actores desempeñando sus papeles. De la misma manera, decirle al lector que un hombre que lleva una vida cómoda y respetable desarrolló una enfermedad fatal, visitó a muchos especialistas y trató de creer que estaba mejor y que se recuperaría, pero en realidad empeoraba, ¿eh? Y se iba debilitando progresivamente y su familia seguía viviendo como de costumbre, ocupada con sus actividades sociales, indiferente a sus sufrimientos e irritada por su misteriosa enfermedad, y solo un viejo sirviente lo asistía, y fielmente atendía sus necesidades y le demostraba a él, un enfermo en estado desesperante, un sencillo afecto humano y bondad hasta que murió. Esta información, dice Surmelian, podría suscitar alguna emoción en el lector, pero sus reacciones serían relativamente moderadas en comparación con el efecto que produce leer realmente la muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Claro. Ah, exacto. Ya, Exacto. una cosa es la información Claro. utilitaria, funcional, que tiene que ver justamente con todo lo que dijimos acá. Hansel y Gretel, tenemos un ejemplo formidable. Yo creo que como buen profesor de literatura que fue Stephen King, tiene que haber conocido este libro y dijo, La muerte de Iván Ilich es un texto muy poco conocido por la gente, vamos a ir a una historia que conocen todos. Y en el prólogo a la segunda versión de The Sun, La danza de la muerte, que primero se llamó Apocalipsis, primero se llamó Danza de la muerte, Stephen King explica aquello de la riqueza y la dimensión de una obra literaria
contando qué tuvo que hacer para la segunda, para la remake de su novela. Y dice que Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel, no es lo mismo si uno dice, por ejemplo, piensen en este resumen de La muerte de Ivan Illich, ¿no? Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos que tenían una madre estupenda y un padre agradable. La estupenda madre murió y el padre se casó con una arpía. La arpía quería gastar dinero en sí misma, de manera que gatusó a su pusilánime y blando marido para que se llevara a los niños al bosque y los matara. El padre, en lugar de darles una muerte rápida y misericordiosa con la hoja de su cuchillo, decidió soltarlos por el bosque para que se murieran de hambre. Los chicos, caminando por ahí, descubrieron una casa construida de caramelo. Era propiedad de una bruja que practicaba el canibalismo. La bruja los encerró y les dijo que cuando estuviesen fuertes y gordos se los comería. Pero los niños engañaron a la hechicera. La echaron dentro de la estufa y se ve que después encontraron un mapa porque pudieron volver a casa. El padre ya se había desembarazado de la arpía, así que los tres pudieron vivir muy felices para siempre. Fin. Ahora, ya está, listo. Eso es Hansel y Gretel, eso es en todo caso el argumento de Hansel y Gretel. Yo conocí una vez a un chico que pedía que lo llamaran a Ismael, no sé por qué, misteriosamente, se metió en un ballenero, descubrió que el capitán estaba interesadísimo en vengarse de una ballena que le había desayunado la pierna, ¿sabes? Mira. Sí, debe tener un buen gusto, porque aparte es una ballena muy peculiar, una ballena blanca como la crema chantilly, no, blanca como una lápida, porque tiene connotaciones mortuorias, pero eso no está dentro del resumen, eso está del lado de la estética, y ahí está la cuestión. Bueno, para contarle a la gente lo que pasó con ese ballenero, se salvó solamente él, a Ismael, porque la ballena los agarró al péculo y lo partió por la mitad y se fueron todos al abismo. Abismo, palabra que tiene que ver no con la información, sino con la estética también. Sí, estamos usando, digamos, palabras que más que tienen que ver con la sensación. Al tocar Hansel aquella extraña puerta, descubrió que las manos se le habían cubierto de una sustancia marrón. Era chocolate. Y le dijo a la hermana, toca esto, mira. Tocaron el picaporte también y una sustancia ambarina les manchó la piel. Pero esto es caramelo. Cuando entraron en esa casa empezaron a crujir las obleas, ¿sabes? Y de repente un aroma impresionante empezó a invadir todo, era como dulce de mermelada, parece una ancianita, con un roditos blancos y un delantal cubierto de manchas rojas. Y los chicos dicen, esto debe ser frutilla. Se engañan, chicos, lo siento mucho. Lo siento mucho. La cuestión es que ahora las cosas cambiaron mucho, estamos diciendo las cosas de otra manera. ¿Por qué mencionamos esto para nuestra querida teleaudiencia? Y ahí con esto vamos a dar, ¿qué te parece? El timing que tenemos, ¿te parece como vayamos redondeando? Estupendo, sí, sí. Para poder después en la próxima seguir con estos temas. Exacto. Redondeando, digamos, la cuestión, tenemos entonces que los textos de los primerizos vienen después de trabajar durante meses para llegar a eso. No se olviden que la gente cuando empieza a escribir empieza a dar muchos rodeos, es fácil hablarlo, pero es muy difícil escribirlo. Hay un montón de ideas que se van cruzando y uno dice, ¿qué elijo para decir? Bueno, yo llegué entonces al decantado después de meses de trabajo que los hombres lo reprimieron brutalmente. Fantástico. Vayan al taller literario y ¿con qué se encuentran? Con que le vamos a decir, mirá, el dramático pasa lo mismo con aquello de Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, ¿ok? Esto no sirve mucho. ¿Y por qué no sirve? Porque vos tenés que darle justamente, como dice acá Surmelian en otro momento, a ver si está por acá, tenés que darle al lector, aquí esta es clave, mirá, la vida se vuelve nuestra experiencia emocional a medida que la vamos leyendo. Esa es la cuestión. Totalmente. Yo
Yo tengo que ser el tipo que están reprimiendo brutalmente. Yo tengo que ser, como lector, Juan que está triste por la muerte de su madre. Yo tengo que ser a Ismael, digamos, en la alegría de la liberación flotando en ese ataúd que usa de salvavidas, ¿no es cierto? Exacto. Yo tengo que ser la experiencia emocional, ahí está, la sensación, la estética. Tengo que tener esa sensación. Entonces el buen coordinador de taller le dice, esos hombres, ponerles nombre y apellido. Vamos a poner los bolcheviques, ya que estamos, ¿no? Bárbaro. Perfecto. Brutalmente, a patadas y culatazos, los bolcheviques lo arrastraron por el barro. Y ahí tenés toda la sensación del caso. Sentís en tu carne ese arrastre, ese barro mojado, digamos, la tierra mojada. Y ahí tenemos la gran distancia que hay entre el lenguaje utilitario funcional y el lenguaje estético, que tiene que ver con algo que vamos a investigar en nuestra próxima columna Taller de Corte y Corrección, que tiene que ver con algo que se llama sentidos. Bueno, amigos, espero que esta pequeña introducción les haya servido. Maravilloso. Marcelo, maravilloso. Por otra parte, estaba pensando, digo, la próxima traigo papel y lápiz y creo que nuestros oyentes van a tener la posibilidad también de hacerlo. Pues esto ha sido un compendio de no sé cuánto duró, 15, 20 minutos nos diste, nos pasaste de lo no ficcional a lo ficcional con una maestría espectacular, que no me cabe ninguna duda que es así, obviamente. Gracias, Marcelo. A vos, Sebastián, y La- un gran abrazo a Ortega también, al querido Diego. Muchas gracias. un cariño enorme a Nomi también y bueno, público, ya sabemos, ¿eh? A esperar la segunda entrega de Taller de Corte y Corrección, la columna de Marcelo Di Marco, estamos honradísimos y Bueno, realmente se nos nota, ¿no? Se nos nota porque estamos muy felices por esto. Ojalá pudiéramos hacerlo tete a tete con Marcelo, pero bueno, tenemos 400 kilómetros de diferencia, así que un abrazo enorme a todos. Nos estamos viendo en el próximo taller de corte y corrección. Marcelo, un cariño enorme.